Básicamente usted tiene dos posibilidades en la vida. Angustiarse de una manera tan infundada como innecesaria por lo que está pasando en materia de tipo de cambio. Creer que México se encuentra en un problema que solo depende de los mexicanos y que es un problema de la economía nacional. O ver los datos duros de la economía que nos muestran cómo poco a poco seguimos creciendo. Como, por ejemplo, la reforma hacendaria, esa que el Partido de Acción Nacional califica como tóxica, que ha generado daños, que ha hecho que la economía se frene, no lo está haciendo. Cada vez vemos más datos en la economía mexicana que se está recuperando el consumo. Hoy, el INEGI informó que las ventas al menudeo están creciendo al mismo nivel que lo hacían en 2009. ¿Qué significa esto? Que el país ha recuperado el dinamismo, que se está vendiendo más al menudeo y que se está recuperando la confianza en la economía. Esos son los datos duros, indiscutibles. Si a usted alguien le habla de una crisis, le está mintiendo, le está engañando. Esto es en lo que se debe fijar. De acuerdo con datos de INEGI, las ventas al menudeo registraron en mayo su mayor incremento anual desde 2009, creciendo 5% a tasa anual. El personal ocupado se incrementó 3.5%, mientras que las remuneraciones disminuyeron 1.2%. En tanto, las ventas al mayoreo avanzaron 5.6% en el quinto mes a tasa anual. El personal ocupado creció 2.4% en el comercio al mayoreo y las remuneraciones reales pagadas descendieron 0.9% en comparación con igual mes de 2014. Y con estos mismos datos del INEGI entendemos por qué está creciendo el consumo, porque están aumentando los ingresos. Vemos no solo que hay una recuperación en materia de empleo, hace algunas semanas tanto la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hablaban de cómo la economía había recuperado más trabajos de lo que ha crecido. Cómo el crecimiento del empleo era del 4.4% en el último año, mientras que la economía lo había hecho una tasa de más o menos el 2.4%. Además, se está recuperando el salario. Así como el salario mínimo creció, también lo están haciendo los salarios contractuales en una tasa del 4.4%. Pero no solo es en estos sectores de la economía. Hoy el INEGI nos informa que los ingresos del sector no financiero, de servicios, quienes dan servicios en el sector no financiero, crecieron 7.2%. Nos habla de que la gente está teniendo un mayor ingreso y por lo tanto puede consumir de una mejor manera. INEGI publicó la encuesta mensual de servicios, la cual reveló que en mayo los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios privados no financieros registraron un alza de 7.2% a tasa anual y el personal ocupado creció 1.6%. Los gastos por consumo de bienes y servicios aumentaron 9.8% y las remuneraciones totales se elevaron 6% en el quinto mes de este año comparado con igual periodo de 2014. En México tradicionalmente hemos creído de una manera equivocada que lo único que hay es petróleo, que todas las demás fuentes de generación de energía no funcionan. Uno, por ejemplo, de los grandísimos defectos de la Comisión Federal de Electricidad es que apostó todo a la energía petrolera y al carbón, que son caros, son costosísimos y además causan fuertes daños al ambiente. Hoy la Secretaría de Energía comenzó a asignar campos geotérmicos precisamente a la Comisión Federal de Electricidad. Del potencial total que tenemos, solo estamos usando el 7%, solo está usando la Comisión Federal de Electricidad el 7%. Quiere decir que el área de oportunidad para crecer en la generación de energía a través de la geotermia es prácticamente inconmensurable. Deberíamos estarnos preguntando si todo es el petróleo o si todo es la geotermia, sino también otras formas. Tradicionalmente, porque políticamente es la correcta, hablamos de la energía eólica. A lo mejor en México deberíamos retomar el debate de la energía nuclear.
La Secretaría de Energía otorgó títulos de concesión por 5 campos geotérmicos a la Comisión Federal de Electricidad y 13 sitios para su exploración. Con esta adjudicación, las empresas privadas podrán explotar recursos geotérmicos equivalentes a más del 96% del potencial del país. México es el cuarto país con más recursos geotérmicos en el mundo, de los cuales hoy tiene capacidad para explotar solo el 7%. Con los recursos asignados a CFE, se espera que incremente en 50% su generación eléctrica. Hágase un favor y piénselo 2 veces. ¿México está sumido en una devaluación y es un problema de los mexicanos? ¿O México está enfrentando, como todos los países, varios fenómenos económicos? Los profundamente desinformados, los superchairos, los que solo le creen a las redes sociales, llámese Twitter o Facebook, consideran que el presidente de la República fue el que está causando la depreciación del peso. Hablan en términos de una desvaluación descontrolada y algunos inventan que es hasta del 30%. Eso es total y absolutamente falso. Por favor, lean, no hace daño. La depreciación que ha tenido el peso es poco más, poco menos del 8,5%. ¿Y por qué se ha dado? ¿Por algo que haya hecho o dejado de hacer el gobierno mexicano? No, absolutamente no. Todo el problema se concentra en una caída del precio de las materias primas que tiene que ver con el menor crecimiento de China, con los problemas económicos en Brasil y también con la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que su síntoma es que van a elevar las tasas de interés. Sin embargo, lo verdaderamente importante aquí es que se está recuperando, que la economía de aquella nación ya pasó atrás, ya dejó atrás la crisis de 2008-2009. Eso es lo que tenemos que tener claro. Aquellos que dicen, el peso está subiendo y el gobierno debería intervenir. Primero, ¿intervenir para qué? ¿Cuál es el nivel correcto de tipo de cambio? Usted lo sabe, yo tampoco, ¿eh? Y tampoco lo saben en Banco de México y tampoco lo saben en la Secretaría de Hacienda. Es donde se encuentran la oferta y la demanda. Segundo, parece que tienen aquel trauma de defender el peso como una perra o presidente que devalúa, se devalúa. La realidad es que se trata de un precio flexible en la economía y que debe manejarse de esa manera. Más allá, lo que debemos estar ciertos es que México está en el contexto internacional, que es una de las monedas que menos se ha depreciado frente al dólar y que una vez normalizada la política económica de los Estados Unidos, México es una de las naciones que más se va a beneficiar del bienestar económico de su principal socio comercial. En el mercado de mayoreo, el dólar cerró en 16.09 pesos, una disminución de 12 centavos con respecto a la jornada de ayer. Al menudeo, el dólar se llegó a vender en un rango de entre 16.44 y 16.12 pesos por dólar, mientras que el menor costo a la compra fue de 15.14 pesos en instituciones bancarias y el menor de 16 pesos. En lo que va del año, el tipo de cambio del peso frente al dólar ha aumentado en el mayoreo 1.39 pesos, equivalente a 9.24%. Ayer en este programa le decíamos que Gustavo Madero es más pequeño por dentro que por fuera, que dice una gran cantidad de estupideces económicas, como decir que no es el momento de hablar del presupuesto base cero. ¿Qué significa hacer un presupuesto con base cero? Preguntarnos en qué estamos gastando y cómo lo estamos haciendo. Imagínese usted si en el gobierno de la Ciudad de México hubieran hecho un presupuesto base cero sobre la línea 12 del metro. Hubieran descubierto que había no solo corrupción, sino también una gran ineficiencia, malos planes, que el dinero se estaba tirando a la basura, que se estaba quemando. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México nos dice, ya está el 58% la línea 12. ¿Se acuerda que hace más de un año nos dijo que iba a estar cerrada solo 6 meses y que ya solo falta que traigan unas piezas y ya va a quedar? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuánto dinero de los mexicanos, de los contribuyentes de toda la nación se tiró a la basura? Esa es la pregunta que debemos hacernos y eso es el presupuesto base cero, no las tonterías que cree el pequeño de Gustavito Madero. Miguel Ángel Mancera informó que se han rehabilitado el 58% de la línea 12 del metro.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que aún están pendientes las labores en la zona de curvas de la línea 12, que serán los trabajos más intensos, para los que aún esperan que llegue el material necesario y aseguran que sigue en pie el compromiso de reabrir la línea en noviembre. A los delincuentes hay que atenderlos de dos maneras. Uno es la aplicación estricta de la ley y otra es cortarle sus ingresos financieros. Si algo se le podía cuestionar, por ejemplo, a la lucha en contra del narcotráfico que hizo Felipe Calderón durante su administración, era que se atacaba de manera militar, de manera policíaca a los delincuentes y poco se hacía con su dinero. Ahora, en esto que se está haciendo con la sección 22, parece que se entendió la estrategia. Hace muchísimo tiempo que los de la sección 22 dejaron de ser un sindicato de maestros. Es un grupo de terroristas, de delincuencia organizada, que están diseñados única y exclusivamente para dañar al Estado de Derecho en México. Se sienten muy ofendidos y se sienten verdaderamente preocupados porque el gobierno hizo lo correcto. Le cerró la llave de financiamiento y un movimiento delincuencial o sindical indebido como este, que no tiene recursos, debe tender a morirse. A los delincuentes se les ataca en dos frentes, con la ley y pegándoles en el bolsillo. La cuenta bancaria de la sección 22 de Oaxaca fue congelada luego de que se anunciara la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por lo que no podrán realizar ningún retiro ni transferencia. En dicha cuenta se depositan parte de las cuotas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, correspondientes a 81,000 maestros. La sección 22 aseguró que la Secretaría de Finanzas informó a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que no cuentan con recursos en este momento. Productividad y competitividad son dos palabras que tenemos pendientes en México. Y una de las maneras para ser productivos y competitivos es rescatando a la educación. Lo veíamos, el 82% de los que regresan de haber estado en Estados Unidos consiguen trabajos en la economía ilegal porque no están preparados. Ha llegado el momento de ponernos atrás del presidente de la República y defenderlo. Ahora sí que está haciendo algo a favor de la productividad y la competitividad. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.